Ok, pues buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos en este webinar. Me gustaría saber si... Ok, pues buenas tardes a todos. Segundo, si me escuchan y me ven, por favor, aquellos que estén ya en nuestra transmisión, les agradecería un mensajito nada más para confirmar que se ve y se escucha bien. Gracias. Perfecto, pues vamos a dar inicio. Esta tarde, a nombre de Amprocer, les damos la más cordial bienvenida nuevamente a una charla gratuita, a un webinar por parte de la asociación, que es la Asociación Mexiquense de Proyectistas, Constructores Electromecánicos y Energías Renovables AC del Estado de México. Muchísimas gracias por participar una vez más con nosotros. Este webinar viene titulado como Instalaciones en Establecimientos de Atención Salud, NOM 001 sede 2012, artículo 517. Estará a cargo del ingeniero Juan Carlos Ayala, quien ya se encuentra con nosotros, de Grupo ORS, Consultores Eléctricos Especializados. Pues una vez más nos complace a la asociación acercarles una plática gratuita de mucho interés y pues vamos a dar inicio. Enseguida se va a presentar el ingeniero Juan Carlos Ayala Bustos y probablemente también nos acompañe o va a estar pendiente de nosotros el ingeniero Francisco Ruiz, ambos de la empresa Grupo ORS Consultores Especializados. Ingeniero Juan Carlos Ayala, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y antes que nada quiero agradecer a Amprocer por el espacio que nos están brindando, por todos los participantes que se encuentran aquí vía estas plataformas digitales, aprovechar estos medios para hacer llegar estos temas tan importantes y pues seguir nutriéndonos de información, que es lo importante. Entonces, de verdad que agradecerles a todos. Por aquí también se va a encontrar el ingeniero Francisco, de aquí de la empresa Grupo ORS, el cual también es una parte importante de la empresa en el sector ahí del Estado de México. Y pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy con Si este me tema. permite, ingeniero, antes de ¿Sí? iniciar, disculpe la interrupción, nada más para comentarles a los espectadores que si gustan participar por medio de Facebook en el chat, con mucho gusto su servidora estará pendiente para acercar alguna duda, pregunta, comentario que quisieran expresarnos con mucho gusto en el chat y yo lo transmito. De acuerdo, ingeniero, disculpe y adelante. Muchas gracias. No, no te preocupes, al contrario, como lo comentas, es muy importante su participación de todos los participantes. Con toda confianza nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus dudas, que estamos aquí para respondérselas. Les digo, en cualquier momento de la presentación, con todo gusto, me detendré y les explicaré cualquier duda que tengan. Pues vamos a iniciar el día de hoy con ese tema muy importante, que es el sistema eléctrico aislado en áreas críticas de un hospital. Es un tema muy especial para hospitales, en el cual lleva unas instalaciones un poquito delicadas, dado su complejidad y su importancia hacia los pacientes. Vamos a ver algunas partes de la norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas, sobre todo en instalaciones hospitalarias que se encuentran en el artículo 517. Y como sabemos, pues tenemos un proyecto de norma ahí atrasado ya algunos años, de la norma 2018. También vamos a ver algunos cambios que se nos vienen en este tema del sistema eléctrico aislado. Pues bueno, vamos a iniciar. Les comentaba, también se encuentra aquí con nosotros el ingeniero Francisco Ruiz de Tana. Él es la persona encargada de toda la área comercial del Estado de México y de la Ciudad de México. Por ahí el ratito se estará conectando, ya está por aquí, nada más tiene problemas con su audio. Y bueno, de manera rápida y breve, ¿quiénes somos como empresa? Grupo ORS. Somos una empresa mexicana experta en soluciones eléctricas para productos muy especializados, muy puntuales, y uno de ellos son los sistemas eléctricos aislados, que es la plática que les venimos a traer el día de hoy. Y bueno, ya contamos más de 18 años de experiencia. La empresa está enfocada en dar soluciones técnicas y comerciales a proyectos eléctricos. Y bueno, somos un equipo de ingenieros expertos en lo que son este tipo de equipos, sobre todo lo que es en el sistema eléctrico aislado. Y bueno, por parte de la experiencia que tiene la empresa, pues ya tiene más de 1,300 tableros instalados en toda la República. Hemos participado en más de 300 hospitales, realizado más de 900 servicios y más de 600 pláticas. Entonces, es un poquito de lo que somos como empresa y tenemos una alianza comercial con una empresa muy fuerte en lo que son los tableros de aislamiento, la cual es la empresa Vender.
la cual cuenta con más de 75 años de experiencia en el mercado y con presencia en más de 100 países. Entonces, es un poquito de lo que somos como empresa y pues bueno, como ya me presentaron, soy el ingeniero Juan Carlos Ayala Bustos, soy ingeniero electrónico, tengo especialidad en ingeniería, instrumentación biomédica, perdón, y bueno, soy gerente del departamento de proyectos y servicios aquí de la empresa Grupo Ors. Y vamos a iniciar con la plática el día de hoy. Les digo, es un tema muy, muy importante en lo que son sectores hospitalarios, pero me gusta iniciar con un poquito de antecedentes, de historia, del por qué llegamos a utilizar los sistemas eléctricos aislados como un método preventivo para evitar descargas eléctricas para los pacientes, para las personas que son más indefensas en un quirófano, en una terapia intensiva. Y pues bueno, inicia como en los años 20, 30, 40, tenemos una grave problemática. ¿Y cuál era esta problemática en estas décadas? Que el número de incendios y explosiones creció a niveles muy, muy alarmantes. ¿Por qué se daban estos accidentes? Bueno, ya teníamos electricidad convencional en estas décadas, ya utilizábamos equipos eléctricos, electrónicos en el inicio de estas décadas, y sabemos que con los gases anestésicos que se utilizaban en estas décadas era un peligro muy, muy fuerte. Sucedían muchísimos incendios y explosiones, pero el principal problema que sucedía era que con la electricidad estática, con un pequeño chispazo eléctrico, con una pequeña diferencia de potencial de un objeto con otro, se producía esa electricidad estática y pues con los gases anestésicos de estas décadas se producían esos incendios, explosiones y eran cosas horribles que sucedían en los quirófanos y en las terapias intensivas. ¿Qué pasó con el paso de los años? Ya en los años 40, finales de los 40, sobre todo en nuestro país vecino, en Estados Unidos, ellos tienen la NFPA, como la conocemos, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, y en esta década crean el primer estándar de seguridad eléctrica en salas de operaciones. Empiezan a regularizar estas áreas para evitar ese tipo de problemáticas por el número de incendios y explosiones que eran muy, muy grandes. Entonces, las empiezan a regularizar, empiezan a crear estándares de seguridad, y esto empezó a ayudar a bajar este número de incendios y explosiones. Ya en los años 60, por parte igual de la NFPA, tienen el Código Eléctrico Nacional, y ellos establecieron en estas décadas como uso obligatorio el uso de sistemas eléctricos aislados, los sistemas eléctricos sin conexión a tierra. Entonces, se empiezan a implementar ese tipo de sistemas para evitar lo que eran los incendios y explosiones y también para evitar descargas eléctricas para el paciente. Entonces, ya en los 70s y 80s se demostró algo que no era que no existiera antes, pero se demostró que pequeñas descargas eléctricas, y ahorita vamos a ver en qué umbral de descargas, que son muy, muy pequeñas, pueden ocasionar la muerte a pacientes. Y estamos hablando de descargas muy, muy pequeñas. Entonces, esto reforzó más el uso de los sistemas eléctricos aislados como un método preventivo en las áreas de tensión crítica. Y bueno, ya en la actualidad, a partir del 2020, 2019 hacia para acá, empezamos con la integración de tecnologías de monitoreo o lo que son las tecnologías 4.0 y estas ya están siendo aplicadas a las áreas de tensión crítica de un hospital. En la actualidad muchas industrias están utilizando ya estas tecnologías, están emigrando a estas tecnologías y los sistemas eléctricos aislados o las áreas críticas de un hospital no se pueden quedar atrás y es por eso que están dando este salto hacia estas tecnologías. Eso nos encontramos ahorita en la actualidad, a este salto a las tecnologías 4.0. Bueno, también para terminar como los antecedentes, lo que nos compete en nuestra norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas, pero sabemos que con el NEC son muy parecidas, es simplemente una traducción de lo que es el NEC. Entonces, al el NEC estar utilizando el sistema eléctrico aislado como un método preventivo, lo empezamos a utilizar también en nuestra norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas. Es por eso que también nosotros tenemos este sistema en nuestro país. Y bueno, cuando queremos saber algo referente a instalaciones eléctricas hospitalarias, las vamos a encontrar en el artículo 517 de esta norma. El alcance de este artículo, pues nos dice que son las disposiciones de este artículo establecen los criterios para la construcción e instalaciones eléctricas en establecimientos de la atención de seres humanos. Entonces, mucho de lo que queramos saber de instalaciones eléctricas hospitalarias las vamos a encontrar en este artículo. No quiere decir que todo se encuentre aquí, obviamente nos tenemos que referir a otros capítulos de la norma oficial mexicana, pero sí vamos a encontrar partes muy importantes en este artículo. Entonces, cuando queramos saber algo referente a expresiones hospitalarias, lo podemos encontrar en el 517. Y me gusta cómo arranca este artículo, diciéndonos de quién es responsabilidad de este tipo de áreas. Y nos dice que es competencia del director del hospital o director médico o responsable del establecimiento para la atención médica
o responsable sanitario en conjunto con el responsable de ingeniería biomédica, el participar, apoyar, involucrar, intervenir en la designación de esas áreas. Entonces, nos habla desde la figura más importante, que es el director de un hospital o director médico, en conjunto con la ingeniería biomédica, que es una parte muy importante de algunas décadas para acá. Antes no se conocía la ingeniería biomédica y no es algo que se tenga mucho tiempo en los hospitales. Ya tiene pocos años apenas, o pocas décadas que se está utilizando la ingeniería biomédica, pero es muy importante porque es la intervención entre los sistemas eléctricos y los sistemas hospitalarios. Entonces, esa es la mezcla de estas dos áreas y es muy importante la intervención de un ingeniero biomédico en intervenir en ese tipo de áreas. Ahora, cuando hablamos de áreas críticas de un hospital, nos enfrentamos a diferentes riesgos. ¿Y cuáles son estos riesgos? Pues puede existir una fuente de riesgo químico, manejamos cosas químicas, entonces es un riesgo muy latente, un riesgo térmico, riesgos debidos a la radiación, no se diga, manejamos equipos que manejan radiación, riesgos biológicos, estamos enfrentando una pandemia actualmente, entonces está latente el riesgo biológico, la falla humana puede existir en cualquier ámbito, pero en este ámbito es muy peligroso porque estamos hablando de vidas humanas las que están en juego, entonces es un riesgo muy, muy fuerte. Y los riesgos debidos a la corriente eléctrica, que es lo que vamos a ver en esta pequeña charla. Entonces, tienen diferentes riesgos en las áreas críticas de un hospital. Ahora, cuando hablamos de riesgos eléctricos, pues también hay diferentes tipos de riesgos. Existe la descarga eléctrica a través del cuerpo humano. Existe los incendios y gas por gases inflamables, que este peligro se ha tratado de eliminar con la mezcla de gases anestésicos que utilizamos. Ya en la actualidad es muy diferente a lo que fueron en décadas pasadas. Se ha tratado de eliminar con ese tipo de gases que se utilizan, que ya en la actualidad no son tan peligrosos como lo que fueron en décadas pasadas, pero de todos puede existir un riesgo por incendio. La interrupción de suministro eléctrico es también un peligro, dado de que manejamos equipo de soporte de vida en estas áreas, como una máquina de anestesia, como un respirador artificial, una lámpara quirúrgica, que son catalogados como equipo de soporte de vida. Y si dejamos sin energía eléctrica estos equipos, pues es un grave peligro para el paciente. Entonces, es un riesgo muy latente. Y instalaciones en mal estado. Yo estoy en la parte de servicios, he estado en la parte de servicios por algunos años en lo que es los tableros de aislamiento. Me ha tocado recorrer el país del sur al norte y me encuentro con este factor y esta mala práctica de tener las instalaciones en mal estado. No lo tomamos en cuenta los mantenimientos, que tenemos que tener una revisión de nuestros sistemas. Como cualquier otro sistema eléctrico, tiene que tener una revisión, pero aquí estamos hablando de una instalación eléctrica con el cual está en juego el paciente. Entonces, es muy, muy triste entrar a áreas críticas de un hospital en el país y encontrarme con este tipo de situaciones en las cuales las instalaciones están en un estado deplorable, están en un estado que si supiéramos cómo están antes de entrar como pacientes, no entrábamos. Entonces, es un mal que tenemos actualmente todavía en el país, instalaciones en mal estado. Y bueno, esos son los riesgos que nos enfrentamos eléctricamente en las instalaciones eléctricas del país. Ahora, cuando hablamos de efectos de la corriente eléctrica en condiciones normales, ¿qué pasa con el cuerpo humano ante una descarga eléctrica en condiciones normales? Y cuando digo condiciones normales, me refiero a estar en nuestro hogar, en nuestra oficina, en cualquier lugar común. Estamos expensos a una descarga eléctrica cuando tengamos electricidad en juego. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo humano? Bueno, cuando tenemos una descarga eléctrica por nuestro cuerpo, hay una resistencia natural que se opone al paso de la corriente. ¿Y cuál es esa resistencia natural? Pues es la piel humana. La piel tiene una resistencia natural al paso de la corriente. Ahora, no es que tengamos una resistencia universal o un valor promedio general. Este valor varía con muchas, tenemos muchas variables en las cuales el valor de resistencia puede cambiar. Depende, no sé, de la altura de la persona, del peso, de la ruta a través de dónde va a pasar la descarga, de cuestiones de salud de la persona, niveles de humedad. Tienen muchísimas variables para saber qué valor de resistencia vamos a tener cuando pase una corriente por nuestro cuerpo. Comúnmente hay valores estándar, pero les digo, no es que sea un valor universal, pero sí tenemos un valor estándar. Por ejemplo, tenemos el valor de la resistencia de un brazo, de otro brazo, del tórax, de los órganos blandos, de las piernas. Y si tomáramos en promedio un paso de la corriente de un brazo que entra por el brazo derecho y sale por el brazo izquierdo,
obtendremos alrededor de 1000 ohms de resistencia en condiciones normales, hablo en condiciones completamente normales. Ahora, si sabemos ese valor de resistencia en condiciones normales, que es 1000 ohms, y sabemos que el voltaje con el que comúnmente se alimentan los equipos básicos en México está alrededor de 120, 127, pues por simple ley de Ohm sabemos cuánta corriente puede llegar a circular por nuestro cuerpo. Es con una simple ley de Ohm de dividir el voltaje entre la resistencia. Podemos saber que pueden circular 0.2 amperes por la persona, como lo vemos en la imagen. Si la persona se llega a aterrizar en el conductor vivo y obviamente hace tierra con su pierna, estarían circulando alrededor de 0.2 amperes o 120 miliamperes. Ahora, este valor de resistencia, de corriente es alto, es mucho, es bajo. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, ya hay umbrales que nos dicen qué pasa con los diferentes valores de corriente en el cuerpo humano. Ahora, también depende de otras cosas. Como vimos, la primera es la ruta a través del cuerpo. Esto nos va a cambiar el valor de resistencia. También el tiempo que estemos expuestos. No es lo mismo que estemos milésimas de segundos o fracciones de segundos a una descarga eléctrica, a que estemos ya cuestiones de segundos o cuestiones ya hasta de minutos ante una descarga eléctrica, puede llegar a ser mortal. Y obviamente la cantidad de corriente eléctrica, que ya vimos que va pues muy dependiendo del valor de resistencia, del voltaje que tengamos, que vaya a tener la fuente. Entonces, dependiendo de estos tres factores, puede llegar a o no ser peligroso la corriente. Ya hay umbrales que nos dicen qué sucede con los diferentes valores de corriente en el cuerpo humano. Y el primero de ellos es el valor de percepción. El valor de percepción está entre 1 y 10 miliamperes. Ese simple cosquilleo, es un hormigueo que estás pasando por nuestro cuerpo. Es una sensación de corriente muy, 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 muy leve. ¿Cuántas veces no hemos visto esas famosas maquinitas de descargas eléctricas, de toques eléctricos malmente llamados, en las plazas públicas, en un restaurante, en algún lugar donde tienen ahí diversión, o que utilizan ese tipo de toques que los llaman? Entonces empieza la maquinita y empieza con una pequeña descarga eléctrica al principio. Es un valor de percepción apenas, es un valor muy, muy leve. Pero ¿qué pasa si yo sigo subiendo el valor de corriente? Si subo el valor de corriente entre 10 y 15 miliamperes, empezamos a entrar a la ventana de corriente de retiro o let go. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entro a esta ventana de corriente, entro en la posibilidad de no poder soltar el origen de la descarga. Como lo vemos ahí en la imagen, nuestros músculos ya tuvieron una contracción en la mano y ya no nos permiten soltar la descarga. Entonces, esto ya es muy peligroso porque ya nos inhibe de soltar una descarga. Si hemos estado ante una descarga eléctrica, lo primero que se trata de hacer es soltarlo y alejarse del origen. Pero cuando una persona ya tuvo una contracción y ya no puede soltarse, pues ya lo inhibió de sus acciones. Entonces es muy peligroso este valor ya de entre 10 y 15 miliamperes. Y si sigo subiendo el valor de corriente entre 18 y 22 miliamperes, empezamos a tener una parálisis respiratoria, empezamos a tener mucho dolor y fatiga. ¿A qué se debe esto? Porque nuestros músculos están teniendo una contracción. Por lo tanto, nuestros músculos que están enfrente de nuestros pulmones ya no nos permiten tener una respiración adecuada. Empezamos a tener parálisis respiratoria y esto es un dolor y una fatiga muy, muy fuerte. Estamos hablando apenas entre 18 y 22 miliamperes. Si sigo subiendo el valor de corriente entre 75 y 400 miliamperes, si entro a esta ventana, puedo llegar a entrar a un valor de fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que si una corriente pasa directamente por el corazón, por el músculo cardíaco, entre 75 y 400 miliamperes, puede llegar a ser mortal, dado de que nuestro músculo cardíaco late de una forma rítmica, y si nosotros llegamos con un valor de corriente en esta ventana, lo podemos llegar a sacar de ritmo y por lo tanto no va a bombear oxígeno, sangre a todo nuestro cuerpo de manera adecuada. Y pues es una fibrilación ventricular, es llamado también el ritmo de la muerte, dado de que un gran porcentaje de personas que entran en una fibrilación o lamentablemente fallecen o quedan con secuelas de salud muy graves. Y estamos hablando entre 75 y 400 miliamperes. Si seguimos subiendo el valor de corriente, ya en cuestiones ahora sí de amperes, entre 1 y 6 amperes, vamos a tener simplemente un paro cardíaco inminente. Es una contracción sostenida del músculo cardíaco. Aquí ya ni siquiera es sacarlo de ritmo, sino ya simplemente un paro cardíaco inminente. Entonces, ya es la muerte entre 1 y 6 amperes. Obviamente, si la ruta de la descarga es directamente por el corazón, por el músculo cardíaco. Y si subimos el valor de corriente ya arriba de 10 amperes,
pues simplemente ya son quemaduras y daño físico. Estas ya son cuestiones muy altas de corriente para el cuerpo humano, que ya lo estamos quemando y tenemos un daño ya físico. Pero si se fijan en condiciones normales, yo sabía que pueden circular 120 miliamperes por el cuerpo en condiciones normales. Imagínense, ya estamos ante una fibrilación ventricular, ante un peligro de una fibrilación ventricular. Si la descarga pasa directamente por el músculo cardíaco, entonces, imagínense si en condiciones normales es muy peligrosa la corriente eléctrica para el cuerpo humano. Imagínense qué sucede con los pacientes en las áreas críticas de un hospital. Comúnmente, ¿cómo entra un paciente a un quirófano? Pues entra anestesiado, ¿no? Le van a practicar un procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, las reacciones naturales del paciente se reducen o se inhiben completamente. Entonces, la persona no nos puede avisar que está ante una descarga eléctrica o saber que está ante una descarga eléctrica. Entonces, esto es un factor de riesgo muy, muy latente para los pacientes. Ahora, pues cada vez hay más inserción de catéteres y dispositivos invasivos para los pacientes. Y como sabemos, la piel es la única resistencia al paso de la corriente. Entonces, al tener dispositivos invasivos, la inserción de catéteres pues hace que nuestra resistencia baje muchísimo. Si en promedio teníamos 1000 ohms, nos puede llegar a bajar a 100 ohms, es decir. Entonces nos baja muchísimo el valor de resistencia, por lo tanto el valor de corriente pues va a ser más alto. Entonces esto es un factor de riesgo muy, muy, muy grande para los pacientes. Y la tercera, les comentaba que tenemos equipo de soporte de vida. Y los cuales son utilizados ya sea temporal o continuamente ante una operación o una terapia intensiva. Utilizamos un respirador artificial, utilizamos una máquina de anestesia, las cuales están dando un soporte de vida al paciente. Y si estos equipos se desconectan eléctricamente, pues ponemos en grave peligro la vida de un paciente. Entonces, a estos factores de riesgo se enfrentan. Es por eso que estas áreas tienen muchísimos cuidados en su instalación eléctrica para evitar este tipo de riesgos hacia el paciente. Entonces, les voy a mostrar un video. Sucedió el año pasado, sucedió en septiembre del año pasado, cuando estábamos atravesando la etapa más fuerte de lo que es el COVID. Alrededor del mundo, pues sabíamos que teníamos una saturación de hospitales muy, muy grande. Por lo tanto, habilitaron muchas áreas hospitalarias como áreas para COVID. Y pues no se tuvieron los debidos cuidados en algunas de ellas. Y pues pueden pasar accidentes eléctricos en cualquier momento. Les voy a dejar el video y lo comentamos al final del video lo que sucede. Momentos de terror se vivió en un hospital de la India, en una habitación donde trataban a pacientes con coronavirus. Inesperadamente, un ventilador mecánico comenzó a incendiarse ante la sorpresa de las enfermeras de turno. Afortunadamente, al lado de este aparato no había pacientes, pero de igual modo se evacuó de inmediato a los 4 que estaban dentro. De pronto, la habitación se empezó a llenar por completo del humo, provocado por el incendio. Por ahora, ya se realiza la investigación pertinente para encontrar la causa de este inesperado incendio y no se vuelva a... Bueno, como lo vimos en el video, era un área destinada para COVID, pero originalmente no estaba destinada para ser un área crítica de un hospital. Y como vemos, ahí un equipo se empieza a incendiar, empieza a sacar fuego, empieza a llenar la área de humo. ¿Por qué se debió a esto? Pues bueno, fue una serie de errores. No operaron las protecciones del equipo biomédico y tampoco operaron las protecciones de su alimentador, de su cableado. Por lo tanto, la descarga eléctrica pues, repercutió en fuego, repercutió en un incendio. Afortunadamente pudieron sacar ahí los pacientes que estaban ahí al lado de este equipo biomédico, no hubo una desgracia. Pero como vemos, pueden suceder en cualquier momento un peligro de ese tipo. Les digo, no fue un área habilitada para hacer esta atención y no se tuvieron los debidos cuidados, no hubo un monitoreo de la instalación, que es lo que se tiene en las áreas críticas, un monitoreo constante de la instalación eléctrica para evitar ese tipo de accidentes.
y sucedió apenas hace menos de un año, sucedió en septiembre del año pasado, fue en la India, no fue acá en México, pero como lo vemos puede suceder en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Entonces solamente quería poner ese video, lo encontré el año pasado, allí estaba viendo las noticias y salió esa noticia, me sorprendió mucho. Y bueno, les he estado hablando de las áreas críticas de un hospital, pero ¿cuáles son las áreas críticas? Bueno, normativamente, en la norma oficial mexicana en instalaciones eléctricas, nos dice que son las áreas en las cuales los usuarios, o mejor llamados pacientes, están sujetos a procedimientos invasivos y conectados a equipos médicos de alta tecnología que estén energizados mediante contacto grado hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea considerado un área de atención crítica debe de cumplir una de estas dos características o las dos, que sea un área en el cual se hace un procedimiento invasivo, o sea, que se abre la piel, y o que se tengan equipos de soporte de vida, que son los equipos que nos mencionan en esa parte de la norma. Entonces, con que cumpla una de estas dos partes, o que cumpla las dos, que se tenga un procedimiento invasivo o que se tenga un equipo de soporte de vida, en automático es considerada un área de atención crítica. ¿Y cuáles son estas áreas? Pues bueno, son todas las terapias intensivas. ¿Por qué las terapias intensivas? Pues porque tienen equipo de soporte de vida como un respirador artificial. Son adulto, pediatría, neonatal, cualquier terapia intensiva. Terapia intermedia también, si se tiene equipo de soporte de vida, si no se tiene, pues no será considerada, pero bueno, también puede llegar a entrar a este paquete de áreas críticas. Las salas de operaciones, no se diga, se hace un procedimiento invasivo, por lo tanto, cualquier tipo de cirugía, aunque sea de corta estancia, se practica un procedimiento invasivo, por lo tanto, es considerada un área de atención crítica. Urgencias, no se diga, comúnmente un paciente llega en un estado crítico de salud a urgencias, por lo tanto, también o se hace con un procedimiento invasivo o se hace con un equipo de soporte de vida, alguna acción en esas áreas, por lo tanto, es también considerada área de atención crítica. Y tococirugía también, se hace una cesárea, entonces se hace un procedimiento invasivo. Por lo tanto, son las áreas que son consideradas áreas de atención crítica. Ahora, uno de los cambios que viene en la norma, el proyecto de norma 2018, es la definición de ese tipo de áreas. Ya las considera como espacios categoría 1. Dice, antes conocidos como cuartos de cuidados críticos, en el cual es probable que la falla de un equipo o un sistema provoque lesiones mayores, la muerte de pacientes, de las personas que están bajo su cuidado o de los visitantes. Me gusta mucho más esta definición, dado de que pone en contexto que si falla un equipo o un sistema, puede provocarles hasta lesiones mayores o hasta la muerte. Entonces, pone mucho más en contexto el peligro de no tener un cuidado en este tipo de áreas. Las áreas serían las mismas que vimos en la diapositiva anterior: terapia intensiva, intermedia, salas de operaciones, todas esas áreas que ya vimos en la diapositiva anterior. Pero me gusta mucho más esta definición, que digo, viene en la norma que esperemos se publique muy pronto, la 2018, que estamos ahí en espera de que sea publicada. Ahora, ¿cuál es la solución que se empleó en estas áreas críticas para evitar ese tipo de problemas eléctricos? Pues es emplear un sistema eléctrico aislado. Y cuando escuchamos la palabra sistema, pues es un conjunto de cosas, ¿no? Un sistema es un conjunto de varias partes que conforman ese sistema. Ahora, un sistema eléctrico aislado es en conjunto toda la instalación eléctrica de mi terapia intensiva o de mi quirófano. Ahora, tiene partes muy importantes. Como lo vemos aquí en la imagen que está de su lado derecho, tenemos como número 1 un tablero de aislamiento. ¿Qué es un tablero de aislamiento? Bueno, es un dispositivo que se encarga de distribuir eléctricamente energía todo a mi quirófano, pero tiene debidas especificaciones. Internamente tiene un transformador de aislamiento, el cual se encarga, obviamente, como cualquier otro transformador, de aislar el primario del secundario, pero también este tipo de transformadores tienen una corriente de fuga muy, muy baja. ¿Por qué? Porque lo que queremos cuidar en este tipo de instalaciones es la corriente de fuga que tenemos respecto a tierra, respecto al conductor de puesta a tierra. Entonces, ese transformador es un transformador de aislamiento. Tenemos un monitor de aislamiento. Recuerdan en el video que les puse que se empezó a incendiar la área. Si hubiéramos tenido un monitor de aislamiento, estos equipos nos previenen y nos avisan antes de que suceda un peligro eléctrico, ya sea para el paciente, para la instalación o para los equipos. ¿Qué es lo que hace el monitor de aislamiento? Pues en tiempo real me está revisando la instalación y me previene y me avisa cuando llego a valores de corriente peligrosos. Entonces,
Eso es lo que hace un monitor y es como el alma de todo el sistema. Si no tuviera un monitor de aislamiento, yo no puedo saber cómo está mi instalación, si tengo un peligro o no. Ahora, este tipo de instalaciones, este tipo de sistema también utilizan un cableado especial. ¿Por qué un cableado especial? Porque lo que les digo, queremos evitar corrientes de fuga respecto al conductor de puesta a tierra. ¿Y cómo se logra evitar fugas de corriente? Pues teniendo un cableado con un aislante mucho mejor que cualquier otro cableado. ¿Y qué cableado se utiliza aquí? Bueno, se utiliza un cableado con aislante XLPE o también conocido como cable XHHW-2. Cuando utilizamos este tipo de cableado, obviamente el aislante es de fabricación diferente a cualquier otro cableado eléctrico, y esto nos hace que la corriente que tenemos de fuga respecto al conductor de tierra sea muy baja, que es lo que queremos cuidar. Tenemos fugas de corriente muy bajas. Es una parte muy importante del sistema. La otra también muy importante son los receptáculos o los tomacorrientes. Estos tomacorrientes son grado hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo conecte un equipo a esos tomacorrientes, al momento en que yo quiera desconectar el equipo biomédico, se va a hacer complicado desconectarlo. Y no es porque esté funcionando mal el receptáculo, sino la función principal de este tipo de receptáculos, evitar un accidente de que alguien pase caminando, jale el cordón del equipo biomédico y lo desconecte. Entonces, recordemos que hay equipos de soporte de vida. No nos queremos dar el lujo de desconectarlos. ¿Por qué? Porque ponemos en peligro la vida de un paciente. Entonces, son muy importantes los receptáculos grado hospital. Algunas partes también importantes, se utiliza un piso conductivo en estas áreas como los quirófanos. Los pisos conductivos se encargan de eliminar toda la estática que hace la persona que está circulando, la enfermera circulante que está alrededor del paciente, para eliminar toda la estática que genera. Recordemos que queremos eliminar estáticas también. Entonces, toda la estática que generamos al caminar, al hacer fricción con el piso, la queremos eliminar. Entonces, también se elimina con un piso conductivo. Y bueno, en esas áreas también manejamos un sistema equipotencial de tierras. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo cercano al paciente, que sea metálico, que sea un equipo eléctrico, electrónico, debe de tener el mismo punto de tierra del tablero de aislamiento y los equipos que están en sí. Cualquier parte metálica, ya sea un tornillito de la lámpara quirúrgica, un equipo biomédico, las torretas, esas que se utilizan mucho como columnas donde tienen tomas de gases, tomas eléctricas, todo tiene que tener el mismo punto equipotencial. No puede haber una diferencia de potencial en estas áreas porque es peligroso para el paciente y para un incendio, una explosión. Entonces, esto de manera de resumen es un sistema eléctrico aislado. Nos da para mucho el tema de platicar cada uno de sus puntos, pero en resumen estas son las partes importantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal de un sistema normal, como lo conocemos, que tiene su conductor fase, su neutro y su conductor de puesta a tierra, que es el sistema que vemos arriba, con un sistema eléctrico aislado, que es la parte de abajo? Bueno, en un sistema normal, como comúnmente lo conocemos como fase, neutro y tierra, sabemos que en el origen de la instalación tenemos conectado el neutro al conductor de puesta a tierra. Por lo tanto, si yo mido la diferencia de potencial del neutro respecto a tierra, teóricamente voy a obtener 0 volts. ¿Qué pasa con un sistema eléctrico aislado? En ningún punto el neutro está tocando el secundario del transformador de aislamiento. Por lo tanto, estamos aislando ese neutro del conductor secundario del transformador. Por lo tanto, en este transformador no tenemos solamente una fase, tenemos lo que es conocido como línea 1, línea 2 y conductor de puesta a tierra. Entonces tenemos dos conductores vivos y el conductor de puesta a tierra. Si yo mido el voltaje de una línea respecto a tierra, voy a obtener 60 volts. Si mido el voltaje de la otra línea respecto a tierra, voy a obtener 60 volts. Y si mido el voltaje entre las líneas, voy a obtener los 120 volts necesarios para que operen mis equipos biomédicos. ¿Para qué se utiliza este sistema? Para tener una impedancia de retorno respecto a tierra muy, muy alta. ¿Por qué? Porque no hay un contacto físico conectado con el secundario del transformador. No hay el conductor de puesta a tierra en ningún momento toca el secundario del transformador. Simplemente toca nada más la pantalla electrostática y obviamente la barra de tierras del tablero, pero en ninguna parte toca el secundario. Por lo tanto, hay una impedancia muy, muy alta respecto al secundario del transformador.
Esto hace que la corriente que tengamos de retorno de fuga sea muy baja. ¿Para qué? Para que no sean peligrosas para el paciente. Recordamos que no queremos llegar ni siquiera a valores que el paciente lo resienta, que el paciente tenga un peligro eléctrico. Entonces, las corrientes que se manejan en un sistema eléctrico aislado son muy bajas. Esa es la principal diferencia de un sistema eléctrico aislado. Aquí están los componentes de manera de resumen. Les comentaba, es el tablero en el cual tenemos el transformador. Les comentaba que el conductor de puesta a tierra simplemente toca nada más la pantalla electrostática, el chasis del transformador, se corre a la barra de tierras del tablero y de ahí se corre hacia lo que son nuestras tomacorrientes. Y tenemos nuestros dos conductores, que comúnmente en este tipo de áreas, la norma oficial mexicana me piden que sean identificados como color naranja y color café, para distinguirlas que son un área diferente a hospitalaria de cualquier otra área. Es un área crítica de un hospital, por lo tanto debe de ser identificado de esa manera el cableado naranja y café. Y la parte importante que les decía es el monitor de aislamiento. Es el cerebro de todo este equipo, es el alma. Si no tuviera un monitor de aislamiento, pues yo no puedo saber cómo está mi instalación. Y este monitor lo hace en tiempo real. El tiempo real está monitoreando y aparte me avisa, me previene cuando estoy ante una descarga eléctrica. Me dice, ¿sabes qué? Tu área es peligrosa o está en estado seguro. Así es su funcionamiento general de un monitor. Y aquí está la diferencia de un sistema a otro. Del lado izquierdo vemos un sistema convencional puesto a tierra, en el cual una corriente alta puede llegar a fluir y lo único que lo puede oponer al paso de esta corriente pues es la resistencia que tiene la impedancia del cuerpo. Y como ya lo vimos, 120 miliamperes pueden llegar a ser muy peligrosos para una persona. La diferencia principal con un sistema eléctrico aislado, que es lo que vemos en el lado derecho, es que la corriente de fuga está limitada, obviamente por la impedancia del cuerpo, pero por la impedancia tierra, que les digo es muy alta. Aquí vemos una imagen, como vemos no está conectado físicamente el conductor de puesta a tierra del secundario, por lo tanto hay una impedancia muy alta de retorno a la fuente. Entonces, esa es la principal ventaja de utilizar un sistema eléctrico aislado. ¿Y por qué es necesario? Bueno, normativamente nos obligan a tener un tablero de aislamiento en todas las áreas críticas de un hospital, en los quirófanos, en las terapias, en las salas de urgencias, en las tococirugías. En todas estas áreas tengo que tener este sistema para prevenir al paciente de una descarga eléctrica. Entonces, normativamente es una obligación. Y pues bueno, las ventajas de utilizar un sistema aislado, pues es que nos disminuye el riesgo de pequeñas corrientes que puedan llegar a fluir a través del cuerpo, garantizar la disponibilidad incluso bajo condiciones de falla. Este sistema tiene esta ventaja que ante condiciones de falla el sistema sigue operativo, no nos desconecta ante una primera falla eléctricamente. Recordemos que tenemos equipo de soporte de vida, por lo tanto puede tolerar este sistema la primera falla. Y pues estar monitoreando constantemente estas áreas. Esas son las ventajas principales de un sistema aislado. ¿Dónde es necesario? Pues ya lo vimos que es en todas las áreas de tensión crítica. Ahora, en el mercado van a encontrar diferentes tipos de tableros, tamaños, modelos, marcas. Lo importante es que cada uno de sus tableros cumpla con sus certificaciones, tanto nacionales como del lugar de procedencia. La mayoría de tableros que se comercializan en México son fabricados o ensamblados en Estados Unidos. Por lo tanto, tienen que cumplir con sus normatividades de origen y en Estados Unidos tienen que cumplir con la UL. Por lo tanto, todos los tableros de aislamiento que adquieran ustedes aquí en México y que sean de procedencia americana, es muy importante que cumplan con sus normatividades y su UL y obviamente su certificado NOM en México para poderlos utilizar en nuestras instalaciones eléctricas hospitalarias. Y hay diferentes tipos de equipos. Hay equipos utilizados para equipos de rayos X, para equipos convencionales, en los cuales ya tienen a lo mejor los contactos integrados. Hay sistemas dobles, en el cual en un solo gabinete utilizan dos sistemas para alimentar dos áreas diferentes. Les digo, hay una infinidad de equipos, pero lo importante es que tengan sus certificaciones. Y una muy importante, lo que les decía es, como se ensamblan en Estados Unidos,
hay una certificación específica para tableros de aislamiento que es la UL 1047. La UL 1047 es la encargada de avalar que un tablero de aislamiento va a funcionar bien en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, podemos tener certificaciones por el transformador, por el centro de carga, por el monitor de aislamiento, pero esta UL 1047 se encarga de avalar que todo en conjunto va a funcionar de manera correcta. Entonces es muy, muy importante que cuando se adquiera un tablero de aislamiento cumpla con esta normatividad, que es la UL 1047. Y les decía, la parte importante de un sistema eléctrico aislado es el monitor de aislamiento. Si yo no lo tuviera, pues de nada me sirve tener una buena instalación o tener el debido cableado, el debido tablero. Si yo no tengo el monitor de aislamiento, pues yo no puedo prevenir una descarga eléctrica, no puedo estar sabiendo cómo está mi instalación. Ahora, los monitores de aislamiento, como lo vemos aquí en la imagen, me comenta la norma oficial mexicana en qué valores se me debe de alarmar, en qué valores me debe de avisar cuando estoy ante un peligro. Nos dice ahí en el texto que se deben de alarmar en un valor cercano a los 5 miliamperes. ¿Qué quiere decir que se alarme? Como lo vemos en la imagen, ahorita está en estado seguro. Si lo vemos, está un LED que dice safe. Y tenemos aquí también la palabra safe o de seguro. Y si te fijan, el valor de corriente está por debajo de los 5 miliamperes. Cuando yo supero el valor de 5 miliamperes, va a pasar lo que vemos aquí en la imagen. Se alarma completamente el monitor y empieza una alarma audible también. ¿Por qué a los 5 miliamperes? Si recordamos las primeras diapositivas cuando vi los umbrales, había un umbral de percepción que era entre 1 y 10 miliamperes. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas es el umbral en el cual se siente una pequeña descarga eléctrica, es un cosquilleo, un hormigueo. Pero si se fijan, la norma me dice que desde los 5 miliamperes ya se me debe de alarmar mi monitor y avisarme que estoy ante un peligro eléctrico para el paciente. Si se fijan, no estoy llegando todavía a valores críticos, como lo era una parálisis respiratoria o una fibrilación ventricular. Entonces, desde mucho antes, el monitor de aislamiento me está alertando que mi instalación ya está en peligro, que algo que conecté en mi instalación o mi propia instalación ocasionó que la corriente fuera peligrosa. Entonces, así es como funciona un monitor de aislamiento. Les voy a poner un video. Este es un demo de un tablero de aislamiento. Tiene todos sus componentes, el transformador, los interruptores, los tomacorrientes, el monitor de aislamiento. Y pusimos un pequeño potenciómetro para simular que yo estoy conectando equipos biomédicos. Y simular qué pasa cuando yo supero los 5 miliamperes. Entonces, empezamos aquí con la demostración. Tenemos, si se fijan, el monitor en 1.1. Vamos a empezar a simular que empezamos a conectar carga. Y nos empieza a subir el valor de corriente de fuga. De 1.1 nos subió a 1.5. Hacemos otro salto, otra simulación de carga y nos sube a 2.3. Hacemos otra simulación y ahora nos sube hasta 3.4. Y vamos a ver qué sucede cuando supera los 5 miliamperes de corriente de fuga el monitor de aislamiento, cómo cambia completamente su visualización a un estado de alarma. Hacemos la simulación. Y mi monitor de aislamiento se alarma a los 5 miliamperes. Empieza una alarma audible en el cual está alertando a todas las personas que están cercanas al tablero para que se den cuenta de que la instalación eléctrica está en peligro. Y obviamente, pues tendrá que llegar personal de mantenimiento y ver qué es lo que sucedió. Así es como trabaja un monitor de aislamiento. Ahora, ¿por qué suceden las fallas? ¿Por qué se alarma un monitor de aislamiento? Bueno, no hay sistemas ideales que tengan corriente de fuga cero. Nuestra propia instalación nos va a generar una pequeña corriente de fuga y cada equipo biomédico que yo conecte a los tomacorrientes, a mi sistema, me va a generar también una pequeña corriente de fuga. Pero, ¿qué pasa si yo conecto equipos médicos dañados, equipos que no han tenido mantenimiento, no tengo los debidos cuidados con mi instalación, conecto cargas no necesarias para el paciente? Recordemos que este sistema es para monitorear los equipos con el cual el paciente se está operando o está haciendo un monitoreo.
Pero si hacemos esto que les comento, conectamos cargas no adecuadas, empezamos a tener malas prácticas, a conectar cargas sin monitor, o sea, sin una debida revisión, como equipos biomédicos sin que se hayan revisado, pues empezamos a tener esas corrientes de fuga peligrosas. Una mala práctica es que se llegan y se conectan muy fácil aquí, se les hace muy fácil conectar una extensión, un multicontactos, un cargador de celular, un sistema de audio, cargas no necesarias para el paciente. Y recordemos que este sistema está conectado con equipos biomédicos, los cuales están conectados al paciente. Imagínense que en el mismo sistema que está conectado un respirador artificial, se me ocurre conectar una bocina, un sistema de audio. Pues todo lo que suceda en este sistema también va a repercutir a ese equipo biomédico. Entonces, no es recomendable hacer ese tipo de malas prácticas. Por lo tanto, esto lo que nos sucede es que se nos va a alarmar el monitor. El monitor yo lo llamo también como, malmente llamado también como el equipo chismoso. ¿Por qué? Porque me va a alertar todo lo que sucede en mi instalación, y si hago una mala práctica, me la va a detectar y me va a avisar que estoy ante un peligro eléctrico. Entonces, esto es lo que sucede. Comúnmente las fallas se originan en los equipos, en las cargas. ¿Por qué? Porque les digo, no se les hace un monitoreo, no se hace una revisión de cómo está su corriente de fuga, si internamente ya tienen un problema de fuga en toda su circuitería, en sus electrónicos, y cuando se conectan al sistema, pues hay una fuga de corriente. Por lo tanto, al momento de conectarlo, mi monitor de aislamiento lo detecta y se me alarma. Entonces, esto es lo que sucede en la actualidad, ese tipo de problemas. Ahora, ¿cómo evito ese tipo de problemas? Pues primero haciendo un mantenimiento. Y un mantenimiento, pues es a todo mi sistema. Recordemos que estamos hablando de un sistema eléctrico aislado. Entonces, todas las partes tienen que funcionar de manera adecuada. Por lo tanto, un mantenimiento preventivo debe de ser a toda mi instalación, a los equipos biomédicos, al tablero de aislamiento, al sistema equipotencial de tierras, a los receptáculos grado hospital, a todo mi sistema. Entonces, ¿qué me dice la norma oficial mexicana en cuestiones de mantenimiento? Bueno, me dice del lado izquierdo, es la norma que actualmente nos rige de la 2012. Nos dice en el 517-160, nos comenta en la parte de pruebas, nos dice, el sistema eléctrico aislado debe de probarse, nos dice en qué sección, antes de su puesta en operación y después de que exista una alarma, que exista una falla que encienda la luz roja y opere la señal audible. Entonces, primero nos dice que debe de probarse antes de que sea puesto en operación, o sea, antes de que sea inaugurado un área, que sea habilitado un área. Tiene que ir personal y revisar que el sistema va a funcionar de manera adecuada. Y también nos dice que cuando exista una alarma, o ya sea que se activa la señal roja y opera la señal audible, se debe de ir a hacer también una revisión. Ahora, también nos dicen en las pruebas periódicas, en el punto 5, dice, los sistemas eléctricos aislados se deben de probar periódicamente bajo un programa y modo que resulten aceptables a la autoridad competente para asegurar que los sistemas se mantienen en condiciones adecuadas de funcionamiento. ¿Qué nos quiere decir esto de pruebas periódicas? Pues es un mantenimiento preventivo. Nos dice que debemos hacer un mantenimiento preventivo periódicamente, obviamente bajo un programa que resulten aceptables a la autoridad competente. Esto se hace para asegurar que todo funcione de manera adecuada, y así es como tenemos nuestra norma oficial mexicana actualmente. Hay una actualización en el 2018 en esta parte, sobre todo en el punto de pruebas periódicas. Nos dice que es el mismo punto que los sistemas eléctricos aislados se deben de probar periódicamente. La ventaja es que en la 2018, en el proyecto de norma 2018, ya nos dice qué pruebas debemos hacerle, y son las llamadas las 13 pruebas al sistema eléctrico aislado. Son 13 pruebas que se le hacen a todo el sistema, al sistema equipotencial de tierras, a los receptáculos, al tablero de aislamiento, al monitor de aislamiento, a todas las partes que competen en el sistema. Entonces, esto es el mantenimiento preventivo, es eso que les comentaba, hacer una revisión a todo el sistema. Las 13 pruebas, no me voy a meter ahorita a explicar todas porque nos da para 2 horas fácil de plática. Con todo gusto podemos programar ahí una plática en específico para detallar cada una de las 13 pruebas y ver su funcionamiento, ver su procedimiento, con qué se realiza, cuál es todo el procedimiento.
Pero de manera general, les digo, se hace una prueba al monitor de aislamiento, a los GFCIs, a los receptáculos, al sistema equipotencial de tierras, al piso conductivo, a los receptáculos, a todas las partes de mi sistema le realizo una prueba. ¿Por qué a todas? Porque recordemos que todo es parte de un sistema y si alguna parte del sistema, como el cableado, como los receptáculos, como el monitor de aislamiento o algo en específico falla, pues ponemos en peligro la vida de un paciente. Entonces, esa es una parte muy importante de realizar las pruebas. Y esto es el mantenimiento. Se hacen con equipo especializado en el cual se realizan una serie de pruebas, les digo a todos los equipos, deben de ser equipos calibrados, debidamente calibrados para que tengamos una certeza de que todas las misiones son de manera correcta y pues asegurarnos que todo va a funcionar bien. Entonces, eso es lo que realizamos en este tipo de pruebas. Ingeniero, perdón, hay una pregunta, disculpe la interrupción. No, dígame. Nos pregunta Daniel Gómez que si el receptáculo debe ser con tierra aislada. Buenísima pregunta. No, los receptáculos deben de ser sin tierra aislada. ¿Por qué? Porque al momento en que yo tenga un receptáculo con tierra aislada, estoy aislando la parte del chasis del receptáculo con el conductor de puesta a tierra. Y lo que queremos tener en ese tipo de áreas es una tierra redundante. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tengo mi conductor de puesta a tierra hacia el receptáculo, pero también el ducto metálico y el chasis nos sirve también como conductor de puesta a tierra. Queremos tener una redundancia en tierra. Por lo tanto, si ponemos un receptáculo con tierra aislada, cortamos toda la parte del chasis del receptáculo de tierra. Entonces, no son permitidos estos receptáculos en las áreas críticas de un hospital. Ok, gracias. Y una siguiente pregunta, si me permite. Oscar Osako dice, buenas tardes, ¿la tierra aislada de estos equipos debe estar conectada también a la tierra física del sistema equipotenciado? Sí, así es. La tierra que llega, el conductor de puesta a tierra que llega al tablero de aislamiento es la misma que viene desde nuestro tablero de distribución y a la vez que llega hasta la subestación. No hay que ser una delta especial, no hay que ser una tierra específica para el tablero. Y este mismo conductor de puesta a tierra que llega hacia el tablero es el mismo que corre hacia los receptáculos. Entonces, no es necesario hacer otro tipo de conexión a tierra. Gracias, ingeniero. Continúe, por favor. Y bueno, ya para terminar, ¿cada cuándo debo de hacer el mantenimiento a estas áreas? Bueno, depende de diferentes factores. La primera de ellas es la cantidad de horas diarias de operación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo, obviamente, un quirófano, una terapia intensiva, que trabaja 3 horas al día, 4 horas al día, a un área que está funcional las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, obviamente el desgaste es diferente del sistema a uno que no tiene tanta actividad. El ambiente donde se encuentra instalado, el estado general, si es un equipo muy nuevo, si es un equipo seminuevo, si es un equipo ya muy en uso, y el resultado obtenido en el último mantenimiento. ¿Por qué? Porque esto nos da la pausa de saber cómo va la tendencia del sistema, si a lo mejor va a requerir un cambio de un componente o de la instalación, del cableado, del receptáculo. Esto nos da la pauta. Entonces, también lo que nos digan los fabricantes. Y si nos vamos a lo que dicen los fabricantes, la NFPA 99, nos dicen que mínimamente debo de realizarlo una vez al año. Entonces, esto es muy importante, realizar el mantenimiento preventivo mínimamente una vez al año. Entonces, esto es lo que nos dictan los expertos y la NFPA 99 en cuestión de cada cuánto debo de hacer yo el mantenimiento. Y esto es por parte del mantenimiento. Hay otro tema de tecnologías 4.0, pero esto ya nos da para otro tema muy extenso. Sería todo de la plática. Ahora sí que lo importante aquí es su punto de vista, sus opiniones. Me gustaría saber qué dudas tienen, qué les pareció. Y pues ahora sí que díganme todas las preguntas que tengan en este tema. Perfecto, ingeniero, gracias. Voy a revisar el chat de Facebook porque me parece que leí, aquí ya están poniendo una pregunta más, la comparto.
Dice Daniel Gómez, las corrientes parásitas que se generan por poner a tierra los gabinetes metálicos y o tableros, ¿estas corrientes no dañan a los propios equipos? No, de hecho, esas corrientes son las que estamos monitoreando constantemente. Al poner a tierra todos estos sistemas, obviamente nos van a generar una cierta corriente, pero queremos que esta corriente sea muy, muy, muy baja. Es por eso que se utiliza un sistema especial de cableado, se tienen muchos cuidados con el conductor de puesta a tierra, se tiene una tierra redundante. Todos estos factores repercuten en que la corriente que tengamos en el sistema sea muy, muy, muy baja. Entonces, sí representan una cierta cantidad de corriente, pero es muy baja comparada a cualquier otro sistema. Ok, de acuerdo. Gracias, ingeniero. Daniel Gómez, esperamos haber dado respuesta a tu pregunta. Ok, voy a revisar. Y bueno, si alguien más tiene, porque no veo alguna más, compartí las que estaban apareciendo. Si alguien más tiene alguna duda o quiere dar algún comentario acerca de, pues, de este webinar, con gusto damos lectura. Por favor. Aquí estamos pendientes, el ingeniero Juan Carlos, su servidora. Ok. A ver, viene otra. Dice, ¿qué valor de resistencia a tierra debe tener el sistema aislado? Muy buena pregunta. Normativamente nos comenta la norma oficial mexicana que el sistema de pura instalación, ¿qué quiere decir esto? Del tablero de aislamiento, de mi cableado, hasta mi tomacorrientes, mínimo yo debo tener una impedancia de 200,000 ohms o 200 kilo ohms. Es el valor mínimo que yo debo de tener de impedancia. Si tengo una impedancia por debajo de este valor, estoy fuera de lo que me indica la normatividad, pero este es el valor que me indica de la instalación. Ok, gracias, ingeniero. Pregunta de Marcos Alba. Dice, ¿la corriente que alarma el monitor de aislamiento normativamente es mayor a 5.4 miliamperes? No, el monitor se alarma a los 5 miliamperes. Como lo vieron ahí el video, se alarma exactamente ese valor o en el umbral cercano a los 5 miliamperes. Si estamos en un valor más grande de alarma, ¿qué quiere decir? Que mi monitor se me alarma a los 5.5, 5.4, el monitor ya está descalibrado, no está haciendo una medición correcta de corriente y no podemos darnos ese lujo de tener un poquito más de corriente de fuga. Entonces, todos los monitores de aislamiento en México se deben de alarmar en el umbral de los 5 miliamperes. De acuerdo, ok. Continuamos con Diego Flores. Dice, ¿cuál es la distancia máxima del circuito, la cual se debe considerar para los receptáculos? Muy, muy, muy buena pregunta y va muy a la par con la impedancia que debe de tener el sistema. Les comentaba en las preguntas anteriores que mínimo yo debo de tener una impedancia de 200,000 ohms. Ahora, cada metro que yo ponga de cableado me genera una cierta impedancia, una cierta corriente de fuga. Si yo pongo mucho cableado, mi impedancia va a empezar a caer. Si pongo menos cableado, mi impedancia va a estar conforme a la norma. Ahora, para esto hay un cálculo en específico, y no lo puse aquí en la presentación porque esto ya es un tema que nos da para mucho tiempo, pero les platico de manera general. El sistema tiene máximo permisibles para un sistema de 3 y 5 kVAs, una máxima de 150 metros lineales por línea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo máximos permisibles 150 metros del cable café y 150 metros del cable naranja. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que del tablero de aislamiento se alimentan 10 circuitos. De estos 10 circuitos, máximo yo tengo disponibles 15 metros para cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que suben del tablero de aislamiento, suben al plafón, corren todo por el techo y bajan hacia la carga, hacia el tomacorrientes o hacia la lámpara quirúrgica. Máximos, si tuviéramos 10 circuitos, serían 15 metros de distancia por circuito. Ok, ingeniero, muchas gracias. Vamos a dar paso a las últimas 2 preguntas de esta tarde para cerrar este webinar. Gonzalo Machicado dice, ¿la tierra aislada debe estar conectada a la malla principal? Así es, así es. La tierra que tenemos en nuestro tablero de aislamiento, les digo, viene alimentada del tablero de distribución que viene de los tableros, del tablero aislado,
y esa misma tierra es la que se corre hacia la subestación, que es la malla principal de nuestra instalación eléctrica. Entonces, es la misma, no tenemos que hacer una delta especial ni algo especial para conectar al conductor de puesta a tierra el tablero de aislamiento. Gracias. Y por último, Germán Velázquez. ¿La puesta a tierra del piso conductivo es la misma que la del tablero? Muy buena pregunta también. Los pisos conductivos hacen un enmallado de cobre y tienen una espiga de conductor de puesta a tierra. Esta terminal de puesta a tierra del piso conductivo también se aterriza a la barra de tierras del tablero de aislamiento. Entonces, recordemos que queremos tener un sistema equipotencial de tierra en mi quirófano. Por lo tanto, esa misma conductor de puesta a tierra del piso va conectado al gabinete del tablero de aislamiento. Perfecto, ingeniero. Bueno, pues ahora sí vamos a atender la última pregunta a nuestros espectadores porque siguen escribiendo. Será la última y nos despedimos esta tarde. González Machicado nuevamente dice, ¿para las tarjetas electrónicas se debe tener tierra delta? No, a menos que se los pidiera un fabricante especial de equipo médico, que comúnmente son para equipos muy especializados, como es un arco en C, un equipo de estos ya muy, muy grandes de tomografías, pero para el tablero de aislamiento y equipos básicos no se ocupa un sistema equipotencial de tierra diferente. De acuerdo. Pues muchas gracias. Vamos a dar cierre a este webinar. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Carlos Ayala, por estar esta tarde aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos acerca de la NOM 001CD, al igual que el ingeniero Francisco Ruiz, que también nos acompañó, aunque no tuvo posibilidad de abrir su micrófono. Sin embargo, pues a nombre de Amprocer, del equipo de Amprocer y de su servidora, les damos el agradecimiento infinito por participar con nosotros y de acercarnos una plática de mucho interés. A nuestros espectadores, muchísimas gracias por participar con nosotros. Tenemos por aquí 42 espectadores viéndonos en vivo. Les comento que este webinar se queda grabado directamente en nuestra página de Facebook para cuando quieran volverlo a ver, o si alguien más se interesa por él, pues va a estar disponible. Ingeniero Juan Carlos, muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente su participación y pues seguimos en contacto aquí en Amprocer con todos ustedes. No, muchas gracias a todos ustedes. Agradecerle a Amprocer por el espacio y estaremos aquí disponibles para cualquier otra plática que todavía nos da este tema para muchos temas. Así es, correcto. Si me permiten, en sesión todavía, voy a terminar aquí la transmisión en vivo y seguimos conectados nosotros. Ok, pues bueno, despido esta charla, les pongo en pantalla nuestras redes sociales por si gustan seguirnos, tanto en Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube también está disponible para todos ustedes y pues sin más preámbulo damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias a todos y gracias por seguirnos. Hasta luego.